A inicios del siglo XX, El Salvador intentaba consolidarse como un Estado moderno en medio de tensiones oligárquicas, dependencia cafetalera y una institucionalidad todavía muy frágil. En este escenario emergió la figura de Manuel Enrique Araujo, médico de profesión y presidente de la República entre 1911 y 13. Manuel Enrique Araujo fue un destacado neurocirujano que llegó a la presidencia con el apoyo de casi la mayoría de los sectores económicos y políticos de la época. Su gobierno dio un giro en la conducción del país al impulsar una reestructuración en las funciones del aparato estatal y por preocuparse por invertir en el campo social. Su administración impulsó reformas sociales poco comunes, muy avanzadas para su época, legislación laboral incipiente, atención a sectores obreros, modernización del ejército y muchos esfuerzos por fortalecer la estructura del Estado. El presidente representaba una transición, no era un caudillo tradicional, pero tampoco un simple continuador de un viejo orden cafetalero. Intentó equilibrar intereses económicos con medidas que para su tiempo resultaban audaces. Gobernó en medio de mucha resistencia, presiones internas y rivalidades políticas que dejaban en evidencia que el país aún no encontraba su estabilidad plena. Sin embargo, su proyecto quedó abruptamente interrumpido. En febrero de 1913, en pleno ejercicio del poder, el presidente fue víctima de un atentado que terminaría costándole la vida. Y las circunstancias que rodearon abrirían uno de los episodios más enigmáticos en la historia política salvadoreña. Durante su presidencia, Manuel Enrique Araujo impulsó la creación de la famosa Guardia Nacional 1912, concebida inicialmente como un cuerpo de seguridad rural destinado a mantener el orden en el campo, proteger la producción agrícola, especialmente la cafetalera, y reducir a los vándalos en zonas donde el Estado tenía muy poca presencia efectiva. Sus objetivos eran profesionalizar la seguridad pública fuera de las ciudades y dotar al país de una fuerza organizada con disciplina militar, pero con funciones policiales. No obstante, con el paso de las décadas, aquella institución evolucionó hacia un instrumento de control político y represión, particularmente a partir de los años 30 y de forma mucho más marcada en el contexto del autoritarismo militar y el conflicto civil de El Salvador. La Guardia Nacional, que llegó hasta los años 90, señalada por todos aquellos abusos y por ser demasiado rígido, que finalmente fue disuelta después de los acuerdos de paz, distaba considerablemente del propósito original con el que fue concebida bajo el gobierno de Enrique Araujo. Al momento de asumir el poder, el estado financiero del país era lamentable, precario. Por ello, el primer paso fue ordenar las arcas, las finanzas del Estado y adoptar medidas más austeras y productivas. Se llegó a la supresión de muchos cargos públicos innecesarios. Recuerda mucho de la actualidad de los famosos familiones y las plazas fantasmas. El presidente revisó muchos contratos e impuso un alza al impuesto del café, a pesar que él mismo era parte de los cafetaleros. Y eso no cayó en mucha gracia a los oligarcas de las fincas. Se dice que se llegó a cobrar hasta 30 centavos de dólar por quintal de café exportado. Además, agregaba otro 14% a las importaciones. Araujo logró normalizar los pagos del gobierno, es decir, estabilizó la balanza, contrató nuevo personal y el crédito del país volvió a recuperarse, por lo que banqueros nacionales y extranjeros le ofrecieron préstamos, pero el presidente los rechazó por considerarlos que no eran necesarios. También en el ramo de educación se dice que tenía el programa de premios para los alumnos sobresalientes. Muchos de ellos se enviaron incluso al extranjero para continuar con su formación profesional académica. Algunos enviados a los Estados Unidos y muchos otros hasta Europa. Dentro de todos estos planes adquirió la Quinta Natalia, ubicada en el barrio San Jacinto, para poder construir la Escuela Normal de Varones o de Maestros, que posteriormente se convirtió en una casa presidencial, que hasta la actualidad todavía existe. Aunque en su periodo se consolidó el sector cafetalero, para financiar los proyectos sociales, introdujo impuestos a las exportaciones del grano. Se caracterizó por ser un jefe de Estado y que buscó reducir las notables desigualdades sociales. Eso obviamente le acarrió a él, ya no se ganó la simpatía de las familias acaudaladas, pero sí, por supuesto, de la gente del común. Pero lastimosamente, el 4 de febrero de 1913, en el entonces Campo Marte de San Salvador, espacio que más tarde sería reconocido como la actual Plaza Barrios,
el corazón del centro histórico, se desarrollaba un acto público con asistencia de autoridades, mandos militares y ciudadanos. La actividad transcurría con normalidad, cuando en medio de la multitud, varios hombres armados con machetes se aproximaron al presidente Manuel Enrique Araujo. El ataque fue directo y brutal, muy bien coordinado. Sin advertencias previas, los agresores descargaron a golpes contra el mandatario. La escena se tornó caótica, gritos de confusión y una reacción muy tardía de la escolta del presidente. Aún así, el presidente quedó gravemente herido en el lugar y, aún con vida, fue retirado con urgencia y trasladado para recibir atención médica inmediata. Enrique Araujo presentaba lesiones profundas, especialmente en la cabeza, y eso complicaba la situación. Mientras la ciudad comenzaba a comprender la magnitud del atentado, los médicos se preparaban para intentar salvarle la vida al jefe de Estado, en un episodio que marcaría un antes y un después en la historia política salvadoreña. Entre el 5 y el 8 de febrero de 1913, el presidente Araujo permaneció bajo estricta observación médica en la residencia presidencial. A pesar de la gravedad de las heridas sufridas en el atentado, los reportes oficiales señalaban signos alentadores. Los doctores decían que él podía comunicarse y mantenía sus plenas facultades mentales. El diario oficial del 7 de febrero incluso consignó que el mandatario mostraba una mejoría notable y que, según el cuerpo médico, había superado el peligro inmediato de una crisis fatal. No obstante, la situación era más delicada de lo que públicamente se admitía. En la mañana del 9 de febrero, Araujo firmó el decreto que traspasaba el poder ejecutivo al primer designado, es decir, entregaba formalmente la presidencia a Carlos Meléndez. Y esto porque el vicepresidente había declinado de asumir el cargo de presidente. Esto se hizo para que él pudiera someterse a un tratamiento riguroso y ese mismo día fue trasladado al Hospital Rosales, donde 11 médicos practicaron una intervención quirúrgica para extraer fragmentos óseos alojados en el seno frontal provocado por los golpes. Aunque la operación se realizó con los recursos disponibles de la época, la herida terminó por infectarse. El presidente cayó en estado de coma y finalmente falleció a las 3:30 de la tarde, es decir, no resistió a aquella intervención. Y lo más enigmático fueron las investigaciones derivadas del magnicidio que condujeron a la captura de 3 hombres señalados como los autores materiales: Fabián Garciano, Fermín Pérez y Virgilio Mulatillo, todos de origen campesino. Alguien los había convencido o les había pagado para realizar aquel ataque. El proceso judicial fue expedito. En apenas 3 días, tras un procedimiento sumario, los acusados fueron condenados y liquidados en el Padrón de Fusilamiento, en un acto que buscó cerrar el caso con mucha rapidez ante la conmoción nacional. Paralelamente, fue detenido el mayor Fernando Carmona, a quien se le atribuyó el disparo que habría impactado al mandatario durante aquel ataque. No obstante, 3 días después, en su reclusión, para beneficio del silencio de la justicia, Carmona falleció bajo custodia en su celda. Oficialmente se dijo que se había suicidado y convenientemente era el último que se había podido interrogar, pero ya no estaba. Ese hecho ocurrido en circunstancias que nunca fueron plenamente esclarecidas. Esto añadió elementos adicionales de incertidumbre a uno de los episodios más convertidos en la historia política. Estaba claro que poderes oscuros se habían movido en el ataque y posteriormente en el silencio de todos los autores materiales. Los mismos que los mandaron los habían silenciado. Todo aquel caso dejó más dudas que respuestas, tantas hipótesis que revelan la complejidad política de la época. Una de las versiones más comentadas atribuye el crimen a motivos personales, vinculados a supuestos conflictos sentimentales, algo que no tenía ninguna base. Otros, que torcían un poco la versión, insinuaban una posible conexión con el presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, cuyo gobierno había estado en guerra con El Salvador allá por 1906, lo que aumentaba la sospecha de una rivalidad regional no resuelta y por eso podría haber intervenido. Pero una de las hipótesis más fuertes fueron los señalamientos contra sectores vinculados a la familia Meléndez, quienes asumirían el control del poder en los años posteriores. Esta versión tiene mucho sentido porque llevó al ascenso de un Meléndez. Sin embargo, el historiador Enrique Cunimena descartaba esa conjetura al sostener que existían buenas relaciones entre ambas familias y que Carlos Meléndez fue, de hecho, uno de los principales impulsadores de la candidatura de Enrique Araujo. Pero en El Salvador, desde esos tiempos, todos saben, en la política el enemigo puede estar casi de la mano, al lado.
Es decir, las supuestas buenas relaciones no eran del todo sinceras y más bien fueron parte de un plan más extenso que llevaría al poder a la familia Meléndez, que sumada a los famosos Quiñones se volverían muy poderosos. Coincidencia temporal o síntomas de una región sacudida por intereses que no toleraban cambios profundos, el magnicidio salvadoreño permanece como un enigma abierto en la historia política centroamericana. Y aunque no hay una versión del todo clara sobre aquel ataque, el presidente Manuel Enrique Araujo fue eliminado en un contexto donde convergían intereses económicos y disputas de poder que su proyecto reformista incomodaba muchísimo. La rapidez con la que se instruyó el proceso, se dictaron sentencias y se eliminó a los implicados en cuestión de días, sugiere una voluntad política de clausurar el caso muy prematuro. Todo esto más que esclarecer a fondo las responsabilidades. El juicio sumario pareció orientado a ofrecer un cierre inmediato, dejando abiertas las interrogantes sobre si detrás de los autores materiales existieron actores con mayor influencia que nunca fueron llevados ante la justicia. El magnicidio del presidente Manuel Enrique Araujo constituye hasta la fecha el único hecho consumado contra un presidente en funciones en la historia de este país. Y ahora se entiende que desde hace muchas décadas en este país la gente que ha querido cambiar el rumbo y afectar los intereses de los poderes fácticos oligárquicos siempre corre mucho peligro. Y el presidente Araujo o se confió o de verdad sufrió una dura traición. Pero bueno, ¿qué sabía usted de esto? Saque una conclusión, déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar el contenido y llegar al final de los videos. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.